Listo. Entonces, nosotros habíamos hablado acerca de que las bacterias tienen una forma de ataque. Y vamos a empezar con la primera enfermedad. Entonces, vamos a compartir pantalla. ¿Se observan las diapositivas? Sí, señor. Creo que se están viendo, Sí. pero Bueno, directamente desde el PowerPoint, no como si estuvieras presentando. por acá, hay un micrófono por acá, abierto. Bueno, cierran los micrófonos, por favor. Bueno. Esta es un aprisco y tienen ovejas, se llama El Triunfo del Cordero, que queda en Chocontá. Allá se hacen prácticas ¿con qué? Con asado y todo, mínimo 20 personas. Entonces nosotros vamos a ver primero o inicialmente gram positivas. Las enfermedades que tengan que ver con las gram positivas. Es decir, que tenemos un gran peptidolicano y una membrana celular bacteriana inferior. Los estafilococos son los primeros, digamos que son firmicutes, y los más conocidos, hay muchos, pero los más conocidos, o el más conocido es el aureus, porque hace parte de la microbiota. El hecho de que hagamos un examen de impronta en una piel y nos salgan estafilococos aureus no quiere decir diagnóstico de enfermedad bacteriana. Se requiere también el conocimiento del sistema inmune y encontrar a los neutrófilos fagocitando. Prácticamente el que más hace problemas de piel es el epidermis y los intermedios, los que van a prácticamente crecer en la epidermis y en la dermis y van a causar problemas de dermatitis. Hay muchos más, seguramente los nombraremos en clase. Auros, epidermides, saprofíticos, íticos, intermedios, pseudointermedios, y se le ha sumado mucha fama en las seborreas y en los problemas de piel, el Cleyferi. Como les digo, digamos que es más problema intermedios, sin embargo, Cleyferi también, en las válvulas del corazón estaría el auros, por ejemplo, y en las otitis. Generalmente ya habíamos visto en clase que se hace una fagocitosis y que las bacterias pueden lograr ser catalasa positivo, descomponiendo el peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno en el estallido respiratorio. Cuando un macrófago no funciona, vienen más macrófagos a colaborar. Inclusive dos macrófagos se pueden unir formando una célula gigante. Las células dendríticas estarán presentes porque recuerde que vienen de la línea monocítica. O sea, son monocitos que se convirtieron en células dendríticas y son las reinas de la presentación. Entonces, aquí vemos pintadas las bacterias de rojito y ningún glóbulo blanco logra hacer la fagocitosis y por lo tanto el sistema inmune va a encapsular estas bacterias junto con los glóbulos blancos con células epitelioides. Al hacer esto se forma el famoso granuloma o absceso. Todos los médicos tienen que saber que es un granuloma, ¿ok? ¿Alguna pregunta con respecto a esto? No, señor, profe. Entonces, ahí escuché a Walter. No lo vi a usted en lista. No sé si no está matriculado.
para No, que profe, yo sí voy a revise. estar matriculado, solo que no he ido a donde Sonia. Entonces arreglé eso porque estuve mirando a ver dónde está su nombre y no. Algunos, le repito, parece que no están en lista y eso va a generar un problema porque quien no esté en lista no se le guardará notas. Bueno, entonces tienen que ir a arreglar esas cositas. La pregunta de parcial o de quiz, pinte un granuloma y sus partes, diga por qué se produce un granuloma. Entonces aquí pues tenemos collarines epidérmicos, tenemos una dermatitis húmeda y generalmente, por ejemplo, los collarines epidérmicos se van a presentar por algunos ancilostomas que pasan percutáneos hacia el intestino del animal. Las larvas de ancilostomas estarán en el piso y el perro se acostará para poder refrescarse la barriga y entonces pasan los ancilostomas y empiezan a contaminar con bacterias. Otra cosa que sucede, por ejemplo, aquí vemos un miembro que puede ser anterior, es que el perro empiece a rascarse, porque es una enfermedad pruriginosa. Entonces, a rascarse con la lengua, si los molares presentan sarro dental, vamos a crear un cultivo bacteriano. Entonces, todos los animales que tengan o mascotas que tengan problemas de piel, vamos a vigilar sarro dental. Otra cosa que vamos a ver es si hay hipotiroidismo. El metabolismo bacteriano surge en la lipólisis grasa en el hígado. Si ese metabolismo es lento en el hipotiroidismo, porque la tiroides comanda el metabolismo, entonces no habrá lipólisis grasa. Y si no hay lipólisis grasa, la grasa se acumulará debajo de la piel, lo que es efectivo para el cultivo de bacterias y de hongos como la Malassezia pachydermatis y los estafilococos streptococos. Entonces aquí vemos la reacción que ocurre dentro del estallido respiratorio. La quema de oxígeno exagerada empezará por la NADPH oxidasa. La NADPH oxidasa la tiene el macrófago y las células dendríticas y todas las que hacen fagocitosis. Esta NADPH oxidasa viene en los genes del animal, o sea, en el DNA. La construiremos, que ya sabemos la síntesis de proteínas, y la crearemos para oxidar. Entonces, la NADPH pasa y se produce NADP, o sea, un superóxido, y el superóxido, la superóxido de dismutasa producirá el peróxido de hidrógeno. Las bacterias que son catalasa positivo descomponen el peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno y no servirá el estallido respiratorio. Si la bacteria no es catalasa positivo, continuará la reacción con la mieloperoxidasa para producir compuestos clorados. Entonces, aquí vemos los estafilococos, cómo producen espumita, ¿sí? Al descomponer el peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno. Existe una enfermedad llamada la enfermedad granulomatosa crónica, en donde acá es una inmunodeficiencia. No se produce NADPH oxidasa y por lo tanto el perro todo el tiempo tendrá granulomas. Usted coloca antibiótico y el antibiótico funciona por un rato, pero las bacterias vuelven a aparecer. Entonces aquí vemos el granuloma en una placa histológica y vemos que hay una déficit de NADPH oxidasa, la enfermedad granulomatosa crónica. Fuera de eso, si no le hemos colocado la dona al perro, que todos conocen la dona, ¿no? Sí, o el collar isabelino. Y acá
vemos pintado el granuloma. ¿Listo? Las bacterias se dividen por fisión binaria. Desplazan su DNA a los extremos y tabican su pared para formar dos células hijas. Las bacterias poseen una cápsula que ya hablamos que es mucoide y que cubre los antígenos en un enmascaramiento antigénico. Las bacterias podían presentar sus antígenos haciendo variación antigénica para que se creen anticuerpos contra verde y después cambian y pues son azules. Por decir un ejemplo. También poseen una pared y un DNA. El DNA es súper enrollado y poseen mesosomas que sirven para la respiración celular. Ribosomas donde crean proteína. El flagelo sirve para huir en la huida. Y habíamos nombrado una estructura que aquí no está pintada, que es el pili, que es un mecanismo de secreción bacteriana. La microbiota está en boga. Se dice que es el origen de las enfermedades y ustedes observan que la microbiota se encuentra en superficie de la epidermis. Hay varias capas a saber. La epidermis posee en su superficie la capa córnea o el estrato córneo, que son queratinocitos que son muertos. Estrato lúcido, estrato granuloso y el estrato espinoso. O sea que la epidermis posee un estrato espinoso. En ese estrato espinoso es donde se encuentran las células de Langerhans. Estas células son dendríticas y también existen las células de Merkel que están conectadas con los nervios sensoriales a las neuronas. Y también los melanocitos. Entonces aquí se originan los melanomas. La microbiota es supremamente importante para evitar que los patógenos entren a atacar la epidermis. La dermis es la irrigada y es donde está la capa de células que pertenecen al sistema inmune. Aquí vemos que, por ejemplo, yo ya le había nombrado que los epidermíes intermedios hacen parte de los problemas de piel y si ustedes ven hay un Staphylococcus hominis que viene del hombre. Al dormir con las mascotas, nuestras bacterias ya se han pasado a las mascotas, ¿sí? Entonces, eso hace que mucha de la microbiota que nosotros tenemos en la piel ya haga parte de la microbiota de las mascotas. Entonces, habíamos hablado de una proteína que voltea el anticuerpo por la región FC y no hay receptores para la región FAP. Una cápsula, el peptidoglicano, que tiene ácidos teitoicos, que son la columna de las paredes, N-acetilmurámico y N-acetilglucosamida. La membrana citoplasmática y acá nombramos una toxina coagulasa ligada, que va a coagular la sangre en el momento de una septicemia. Entonces aquí vemos que lo normal sería que el anticuerpo atrapara el antígeno e hiciera ADCC, citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. La porción FC es reconocida por el receptor FC, receptor, que tiene el macrófago. Pero si la proteína A cubre al estafilococcus, volteará el anticuerpo por la región FC y el macrófago no lo podrá reconocer porque no tiene receptores para la porción FAP. Acá se describen algunas de las toxinas: lipasas, estearasas, elastasas, quinasas que remodelan el citoesqueleto y bajan la energía celular, deoxirribonucleasas que dañan el DNA y aluroniasas. Recordemos que tanto los fosfolípidos de membrana, lípidos, esteroles, ácidos hialurónicos se encuentran en la matriz extracelular de todas las células.
Los científicos han logrado clasificar las toxinas de acuerdo al alfabeto griego: beta, alfa, iota, delta. ¿Sí? Entonces, la toxina beta es una esfingomielinasa que daña las membranas celulares. La toxina alfa, que es necrotizante y letal, que es una de las toxinas más hemolíticas, que produce inclusive mastitis gangrenosa. Los estafilococos aureus están metidos en la mastitis. Un problema de ato y de salud de ato. Las linfoquinas y el superantígeno. El superantígeno estimula el complejo mayor de discompatibilidad tipo 2 junto con los TCRs para que no se estimule el 0,001% de los linfocitos, sino el 20%, lo que hará una tormenta de citoquinas y aturdiremos al sistema inmune. También poseen, aquí vemos, betalactamasas, ¿sí? Las cuales destruyen los betalactámicos como las penicilinas. Aquí vemos que se puede producir un shock tóxico, por ejemplo, el síndrome de piel escaldada, problemas con la comida, con el alimento, el impétigo, que es una dermatitis o una inflamación dérmica, foliculitis, y tenemos algunas otras toxinas. Una de ellas es la leucocidina. Las leucocidinas matan, por eso se llaman cidinas. Leuco blanco y cidina que mata. Entonces, cuando le nombre toxinas terminadas en cidinas, que tienen los estafilococos y los estreptococos, los estafilococos, recordemos que son catalasa positivo y van en racimos, matarán y harán poros en las membranas celulares, lo que causa la liberación de calcio y mediadores químicos de inflamación y dañará la célula. Las estafiloquinasas que ya les había nombrado, que pueden remodelar el citoesqueleto, ¿sí? Y ayuda a que la bacteria se pueda diseminar rapidito, ¿sí? Y romper coágulos. Generalmente las bacterias tienen coagulasa positivo, pero cuando tienen un trombo, entonces ellas pueden romper ese trombo para pasar hacia el otro lado. ¿Cómo lo hacen? Con las estafiloquinasas. El hecho de que disuelvan coágulos hace que pues se propague más las embolias, ¿no? Tenemos adhesinas fuertes a las gingivas o el sarro dental, y el hecho de que convertimos el fibrinógeno en fibrina. Acá tenemos entonces un resumen de hialuronidasas, leucocidinas, leucotoxinas, coagulasas, adhesinas, con qué atacar. Acá vemos que si colocamos, por ejemplo, en un suero de animal, una colonia de estafilococos coagulará el suero, lo que es peligroso. Se puede producir una coagulación intravascular diseminada. Los famosos síndromes de comedones del Schnauzer y el hecho de que nosotros con las vacunaciones introduzcamos estafilococos como el intermedios, como los aureus, los Klieferi, mecánicamente con la aguja. Entonces, muchachos, para vacunar hay que colocar sí o sí alcohol, ¿sí? También el hecho, señora, ¿Podrías volver a repetir lo del Schnauzer? bueno, los Schnauzer presentan una enfermedad que se llama síndrome de comedones del Schnauzer. Ellos son susceptibles a diabetes mellitus y también el hecho de que nosotros coloquemos la máquina de peluquear en el dorso para dejar un faldón en laterales.
Al colocar la máquina, pues vamos a quemar la piel, lo que hace susceptible a la entrada de bacterias, o sea, quemamos la microbiota. La otra cosa es las vacunaciones. Si nosotros vacunamos y no colocamos alcohol, podemos colocar mecánicamente o introducir mecánicamente una bacteria. Entonces tenemos que vacunar con alcohol. Es mentira que las vacunas se inactivan con el alcohol. Eso no es cierto porque pues aquí tienen un profesor que duró 16 años haciendo vacunas. Entonces, eso. Los cuadros supurativos. Acá vemos un biofilm. Las bacterias, que lo veremos el lunes. Las bacterias van a centrarse en las bases de las válvulas del corazón. Al centrarse en las bases de las válvulas del corazón, las válvulas del corazón son necesarias para la entrada y salida de sangre, lo que empezará un problema de insuficiencia o estenosis. También el hecho de que lleguen a las articulaciones, produciendo la fiebre reumática, y a los riñones. Todas las bacterias que ven en boca o en espacios bucales con sarro dental pueden llegar a corazón, riñón y articulaciones. Acá vemos un absceso en un ganglio linfático, ¿sí? Entonces, siempre tenemos, o generalmente en gram positivas, hablaremos de cuadros abscedativos. Entonces, ¿qué pasa con la fiebre reumática? Acá tenemos el hueso supremamente inervado, y tenemos el otro huesecito, y esto está envuelto por una bolsa sinovial. La bolsa sinovial presenta células sinoviales. Acá las bacterias entrarán, estos son los meniscos y el cartílago pintado en verde. Entonces, ¿qué va a pasar? Acá está la bacteria encima de la sinovia, de la célula sinovial, y va a ser reconocida por la inmunoglobulina G. Esta inmunoglobulina G exhibe unos glúcidos que son inmunológicamente privilegiados. O sea que los anticuerpos son moléculas inmunológicamente privilegiadas. No son reconocidos por anticuerpos. O sea, las globinas no son reconocidas por anticuerpos. Al exhibir esos glúcidos, la inmunoglobulina A reconoce la inmunoglobulina G y desata el complemento y la unión de células NK. Lo que primero empieza en una inflamación como artritis y luego termina como artrosis. El complemento abre agujeros en los microorganismos, pero pues como el microorganismo está pegado a la célula sinovial, también abrirá un agujero en la célula sinovial, lo que degenerará la articulación, y llamamos el factor reumatoide, la unión de la inmunoglobulina G con la inmunoglobulina M. ¿Alguna pregunta? No, señor. Hepatitis absedicante. Generalmente las hepatitis absedificantes son más de perros que de bovinos. Sin embargo, pues aquí hay un reporte bovino en el cual, pues obviamente, veremos en clase cuáles son las funciones del hígado, y estableceremos en clase, que me gusta más preguntarles, para que repasemos fisiología. Es muy importante saber que el hígado tiene tres funciones o tres cajones importantes en las cuales podemos establecer la producción de proteína, la lipólisis grasa o el guardar energía,
y la glucosa. Son las tres cosas que se requieren para funcionar. El perro tiene un conducto auditivo en forma de escalera. Cuando entra alguna bacteria o un ácaro o un hongo, entonces se guarda aquí al lado de la membrana timpánica, la cual es de color gris. El perro va a oler mal, como a rancio, como a pecueca, ¿sí? Porque va a haber una unión entre bacterias y hongos, especialmente por Staphylococcus aureus, llamado la otitis supurativa. Cuando la otitis no se recupera, toca hacer ablación del conducto auditivo. Acá rompemos piel y pasamos al otro lado, ¿sí? Todas las arterias poseen una capa íntima, una capa media y una capa adventicia. La capa íntima está llena de células epiteliales y la capa media de músculo liso. Ese músculo se contrae, ¿sí? Y al contraerse hace que la sangre pueda ir hacia los órganos que lo necesiten o músculos. Cuando las bacterias forman biofil, que es el mismo sarro dental, eso es un biofil, una placa bacteriana, se cubre de un exopolisacárido. Recordemos que las bacterias se pegan es con dulce, ¿no? Exopolisacárido. Y de fibrina, convierten el fibrinógeno en fibrina, lo que hará que cuando la circulación sanguínea empiece a ir hacia un extremo determinado, cree turbulencia. Las bacterias, cuando ya maduran el biofil, desprenden otra bacteria para formar otro biofil en otro lado. Esto hace que se adelgacen las paredes del vaso sanguíneo y así como cuando tenemos esas bombitas en las fiestas que crean animalitos o formitas, se va a adelgazar la pared hasta que se estalla teniendo un aneurisma. Se sale la sangre, ¿sí? Entonces, importante, esto es una ACV, ¿sí? Entonces, aquí tenemos la pared que está lleno de células endoteliales, el tejido conjuntivo. El tejido conjuntivo tendrá colágeno, entonces ellas romperán con colagenasa, proteína, proteasa, ácido hialurónico y hialuronidasa. Entonces, toda esa capa elástica está llena de elastina, tendrán elastasas para poder romper vasos sanguíneos. La capa adventicia también está llena de colágeno y la capa media generalmente con fibras musculares, que son lisas. Otra cosa es que podemos romper las uniones entre células, formando la acantosis nigricans, en donde aquí rompemos y rompemos entre los desmosomas. Los desmosomas están llenos de claudinas, caderinas, que logran unir las células. Los hemidesmosomas están unidos en la matriz extracelular. Es como cuando yo tengo unas baldosas, las pego encima de un pegacor. El pegacor será la matriz. Acá tenemos la célula hepática. Voy a hacer mucho énfasis en este curso en el hígado. Tenemos que saber el funcionamiento hepático porque pues los animales prácticamente que ese es el procesador del cuerpo animal. El hígado tiene la tríada portal. La tríada portal está compuesta de arteria hepática, conducto biliar y la vena porta. La vena porta recoge de intestino, estómago, páncreas y vaso. De venas, ¿no? ¿Sí? Recoge de venas que forman la vena porta que llega al hígado, ¿sí? Esta vena luego se conduce por una vena cava que llega al corazón.
Entonces, aquí vemos las uniones oclusivas con claudinas, las adherentes con caderinas, los desmosomas y las uniones comunicantes, que son las conexinas estas. Conexinas, caderinas, ¿sí? Claudinas, ¿sí? Es como si tuviera remaches o botones, ¿ok? Estas uniones comunicantes hacen pasar información, ¿no? Esa información podría ser por citoquinas o sería una información por hormonas o pasamos gradientes de concentración. También en la matriz que vemos aquí amarilla hay integrinas para pegar el piso del tejido. Una de las cosas más importantes que debemos tener en cuenta es que cuando las bacterias se encuentran en un tejido, los glóbulos blancos tienen que viajar allá, en un fenómeno llamado la diapedesis. El neutrófilo lo que hace es rodar, empieza a marginarse, rueda y se une por medio de selectinas e integrinas y se extravasa. Eso se llama la diapedesis. La diapedesis es tan importante que se requiere que haya una unión importante entre las células epiteliales y el glóbulo blanco. Algunas vacas no logran ello. Entonces se llama inmunodeficiencia de adhesión leucocitaria. Los glóbulos blancos, como los neutrófilos, que son los Spider-Man de la situación de sistema inmune, logran pegarse. Acá vemos algunas uniones, ¿sí? Que son selectinas e integrinas y células ICAM o moléculas de adhesión celular. Esto es tan importante que si el animal carece de estas uniones, no podrá lograr que los glóbulos blancos viajen hacia el tejido. El neutrófilo es capaz de hacer la netosis. Net significa red. Es decir, que por alguna razón envía su DNA o lo escupe, ¿sí? O lo libera para atrapar a las bacterias. Los neutrófilos son importantes. Poseen gránulos, los cuales tienen peroxidasas para dañar los peptidoglicanos. Tienen fosfolipasas, tienen lisosimas, tienen metaloproteinasas. Entonces, tienen gránulos. No sé si ustedes ya en microbiología han hecho un extendido de sangre y han visto que los neutrófilos pues no se le ven los gránulos porque no pintan ni con ácido ni con base, por eso son neutros, ¿sí? Acá vemos algunas integrinas de los neutrófilos y el antígeno de Lewis, que es el ácido ciálico que yo les había nombrado en la matriz extracelular. Y mire que acá, por ejemplo, hay un receptor de interleuquinas, porque ellos son llamados. Entonces, si la célula está pidiendo auxilio, lógicamente que las interleuquinas a las citoquinas, esta llamada tendrá un receptor. Este receptor se encuentra en los glóbulos blancos y en la célula madre. ¿Ok? Hay gránulos azurófilos primarios, secundarios y terciarios. Estos gránulos son tan importantes que en una reunión y explosión de muchos gránulos, pues afectará o puede afectar el tejido. Acá vemos la netosis, la diapedesis, las células ICAM. Entonces pinten la diapedesis y sus partes y las figuras de fagocitosis. Entonces, cuando hacemos una impronta, es lógico pensar que en la epidermis no se encuentran los neutrófilos, pero acá vemos que los neutrófilos sí están fagocitando y en su citoplasma tendrán bacterias. Entonces, acá los vemos pintados con la coloración de Romanowsky o de Giemsa.
Eosinófilos, cuando son eosinófilos y no hay neutrófilos, la dermatitis pues será alérgica. Cuando hay neutrófilos, pues la dermatitis será bacteriana. Aquí vemos pintadas el biofilm bacteriano y acá tiene el oxopolisacárido y la fibrina, lo que hace adelgazar el vaso sanguíneo y estallar. Eso se llama ictus. El ictus es un accidente cerebrovascular, ¿sí? Hay dos tipos de ictus. Uno que será hemorrágico, ¿sí? Cuando hay un aneurisma y se rompe, y otro que será isquémico. Ya vimos que las bacterias pueden coagular. Entonces, al formar un ictus isquémico, ¿sí? Entonces, el taponamiento hace que la sangre no llegue hacia este tejido y se necrosará. De esta manera es un aneurisma y vemos en los factores de coagulación que aquí hay nombrados 12 porque aquí hice 11 y luego le colocaron 13, son 12. El fibrinógeno se convierte en fibrina, ¿sí? Una cosa muy importante es que cuando el hígado empieza a tener problemas de infecciones y estallan los hepatocitos, ese tejido no se reemplaza por otros hepatocitos, sino por colágeno, lo que empezará una cirrosis hepática. Aquí vemos la proteína A y el superantígeno. El superantígeno quiere decir que yo voy a estimular el complejo mayor de discompatibilidad junto con los TCRs para estimular no el 0,01% de las células T, sino el 20%, lo que creará una tormenta de citoquinas. Acá lo tenemos pintado. Lo pinto así, donde la bacteria no es procesada mediante la fagocitosis, sino que evita la fagocitosis y lo que hace es aturdir con muchas llamadas. En esta clase hemos visto el granuloma, la diapedesis, el biofilm, el superantígeno, el daño de las válvulas del corazón, el daño del oído, la otitis externa y la dermatitis. Algunas toxinas que tienen los antígenos como los estafilococos. No se le olvide que el lunes habrá quiz. Le preguntaré, pinte el superantígeno, pinte un granuloma, establezca los puntos en los cuales el sistema inmune ataca a la bacteria, establezca los puntos en los cuales la bacteria ataca al sistema inmune o evade el sistema inmune o hace enmascaramiento antigénico. ¿Alguna pregunta? No, señor. Bueno, muchísimas gracias. Nos veremos el lunes en clase para seguirles pintando en el tablero y explicarles un poco mejor. Estas clases son corticas para eso, para que tengamos más interacción personal. Mientras cogen el progreso. Profe, Dime, ¿será que puedes repetir, porfa, los temas? los temas, pues los que acabamos de ver. La La- diapedesis, la fagocitosis, el granuloma, el superantígeno, lo que vimos del dibujo que les hice en clase, de cómo el sistema inmune ataca a la bacteria, cómo la bacteria tiene puntos de evasión del sistema inmune o enmascaramiento antigénico o de ataque al sistema inmune, cuando ataca el retículo endoplasmático, cuando ataca el DNA, con qué toxina lo hace, la presentación del antígeno.
cómo hace una bacteria para evitar que haya citoquinas. ¿Sí? ¿Me hago entender? Sí, señor. Recuerden que ustedes tienen mi teléfono. Ustedes pueden interrumpirme cuando deseen. Tienen mi teléfono y me pueden preguntar a través de WhatsApp lo que deseen. No importa si es domingo. ¿Estamos? O Vale, lo pueden profe. hacer a través de el equipo de WhatsApp. No les dé pena preguntar. Si estoy ocupado, me demoraré un poquito, pero yo les contesto o llamo a la persona a atenderlo. En algunas ocasiones también nos podemos reunir por este grupo de Teams. Si usted tiene alguna pregunta que toca ser más desglosada, entonces podremos establecer una reunión en Teams para poderle aclarar el tema. ¿Listo? Vale, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. Entonces nos vemos, chicos. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Chao, que estén Vale, hasta bien. luego. Muchas gracias. Gracias, Hasta profe. luego. Chao. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Con gusto.